Buenas noches, ahora sí. Les voy a pedir que imaginemos al miembro de iglesia ideal. Piensen, no le pongan cara, ¿no? Es imaginario. Es una persona muy amorosa, piensa todo el tiempo en los demás, sirve a los otros, es una persona muy alegre, alienta a los demás cuando están desanimados, es un buen consejero, le gusta estar con los niños, con los grandes, con los adultos, pero esta persona tiene un solo defecto: no es paciente, no tiene nada de paciencia. ¿Podría existir alguien así? Es imposible, ¿no? Es como que si una persona no tuviera paciencia, inmediatamente eso anularía un montón de otras virtudes. Porque un amor que no es un amor paciente, probablemente dejaría de ser amor, ¿sí? Y de alguna manera, ya estamos viendo hace tiempo como iglesia estos unos a los otros. Ya a esta altura se nos mezclan. Es muy difícil hablar de los unos a los otros sin estar tocando cosas que ya vimos. Y el tema de hoy, que es acerca de ser pacientes los unos a los otros, va a estar teñido de un montón de los otros que hemos visto, pero qué importante es pensar en la paciencia como una virtud que necesitamos como iglesia. Creo que todos podríamos decir que necesitamos más paciencia. Todos reconocemos que no tenemos la suficiente. Todos podemos reconocer que la paciencia es una virtud, que es difícil tener paciencia, y también muchas veces podemos pensar que la paciencia tiene un límite. ¿Por qué debemos ser pacientes? ¿Con quién debemos ser pacientes? ¿Podemos crecer en paciencia? ¿Podemos ser cada día más pacientes? Bueno, es algo de lo que vamos a intentar responder hoy. A través del mensaje de hoy yo quiero dejar un punto que es muy sencillo. Es el siguiente: debemos ser pacientes unos con otros porque Dios es paciente con nosotros. Ese es el punto central que vamos a ver hoy, ¿sí? Debemos ser pacientes porque Dios es paciente con nosotros. Y la prédica va a tener juntamente dos puntos. El primero es la paciencia de Dios, y vamos a tratar de hacer un pequeño recorrido por la Biblia para ver este atributo divino. Y el segundo punto, nuestra paciencia, tratando de definir la paciencia que nosotros debemos tener con los demás en la iglesia. Vamos por el primero, la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, muy bien. La paciencia de Dios es un atributo que no se puede separar, no lo van a encontrar separado de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su fidelidad, de su perdón. Nunca va a aparecer aislado, está íntimamente conectado. Obviamente no podemos hablar de un atributo de Dios nunca a expensas de los demás. Y además es un atributo que tiene un límite en otros atributos, ¿sí? Como su justicia y su santidad. Él va a expresar su paciencia, pero su paciencia tiene un límite en su justicia, y ya lo vamos a ver más adelante. La paciencia de Dios no es solamente una paciencia que nos espera, o que espera, como muchas veces usamos nosotros la palabra, sino que tiene que ver con su espera soportando el pecado del hombre. Si pudiéramos definirlo de alguna manera, es una especie de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole pasar por alto el pecado de las personas, deteniendo su castigo por un tiempo. Esa es la definición de la paciencia de Dios. Hablar de control no significa que Dios tenga luchas internas. Esto es como para ponerlos en palabras que se puede entender, ¿sí? Dios no tiene luchas adentro suyo y está autocontrolándose. Pero es de alguna manera la forma en la que Dios detiene ese castigo por un tiempo, soporta. Otros dicen que es la excelencia de soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Esa es la definición de la paciencia de Dios. En una ocasión escuché a un predicador que contó una historia
y me gustó para traerla acá. Dice que estaban en medio de una reunión de iglesia y una persona se levanta y dice: si Dios existe, que venga y en este momento me parta con un rayo. Pasaron unos segundos y no pasaba nada. Y el predicador interviene y le dice: ¿te pensás que Dios tiene tan poca paciencia como para que vos puedas acabarla con esas palabras? Es muy interesante. Tenemos un Dios que es muy, muy paciente. Quiero que hagamos un recorrido por el Antiguo Testamento primero y por el Nuevo, y que podamos pensar en cómo a lo largo de toda la Biblia vemos la paciencia de Dios. Como Dios es un ser eterno y Dios nunca cambia, Dios siempre tuvo paciencia. Pero su paciencia se empezó a expresar de alguna manera cuando entra el pecado. Cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente el Señor podría haber ejecutado su castigo. Sin embargo, el Señor es paciente. La maldad empieza a avanzar, podemos leerlo desde el capítulo de Génesis, el capítulo 3 de Génesis en adelante, hasta que el Señor en un momento decide salvar una familia a través de un arca y enviar un diluvio que destruya la humanidad. Pero el Señor estuvo expresando su paciencia. Quiero leerles 1 de Pedro 3:20, la segunda parte, dice lo siguiente. Escuchen: la paciencia de Dios se esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados por medio del agua. MacArthur dice: tan paciente es Dios que ni siquiera 120 años en los que Noé predicó mientras el arca era construida pudieron convencer a un solo ser humano fuera de las 8 personas en la familia de Noé para creer en Dios. Dios soportó con paciencia personas, hombres, que deliberadamente le daban la espalda, se rebelaban a Él, y Él soportaba con paciencia. Y la paciencia de Dios se ve reflejada cuando Él elige a una nación para que esa nación sea su nación escogida entre las naciones. Si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel con Dios, vamos a ver a un Dios muy paciente, muy paciente. La frase que normalmente el Antiguo Testamento usa para hablar de este atributo es que nuestro Dios es lento para la ira y abundante en gracia o abundante en misericordia, ¿sí? Esta frase se repite constantemente. La encontramos inmediatamente. Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley y Él se presenta como un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Más tarde, luego del exilio, Nehemías va a recordar este evento y va a recordar ese atributo de Dios. Le va a decir: Dios es lento para la ira y grande en amor y misericordia, Nehemías 9. Cuando el pueblo de Israel tiene que explorar la tierra prometida y envía esos 12 espías, y esos 12 espías vuelven y algunos comienzan a hablar de que iba a ser imposible, de que Dios los estaba entregando, de que no había forma de cumplir con eso mismo que Dios les había dicho, que era conquistar la tierra. Dice en Números 14 que todo Israel lloró y murmuró y dijo: ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. Y el Señor le propone a Moisés terminar con el pueblo y empezar uno nuevo. Y Moisés apela a Dios. ¿Y saben qué le dice Moisés a Dios? Moisés cita las mismas palabras de Dios y le dice en Números 14, 17 y 18: tal como tú lo has declarado, dice Moisés, ¿no? El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión. Moisés no le dice al Señor: Señor, el pueblo no es tan pecador. No le dice: por favor, haz de cuenta que esto no pasó nunca. No, apela al carácter de Dios. Señor, vos sos lento para la ira, vos sos grande en amor y misericordia. Y el Señor responde a ese pedido de Moisés. Los salmos nos recuerdan esta verdad. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 86, donde hay un pedido de auxilio de parte de David y él, en medio de ese pedido, le dice: Señor, vos sos lento para la ira, grande en amor y misericordia. Hay salmos de alabanza como el 103 y el 145, donde Dios
donde los salmistas alaban a Dios recordando esta virtud. Dios es lento para la ira y grande en amor y misericordia. Llegamos a los profetas. Los profetas constantemente hablaron de esto. El profeta Joel en el capítulo 2 habla del día del Señor, del día en el que el Señor va a volver y va a hacer justicia. E invita a quienes le están escuchando a arrepentirse. ¿Y saben por qué tienen que arrepentirse? Les dice en Joel 2:13, porque el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. El profeta Nahum también, hablando del poder de Dios, nos muestra que su gran poder no es incompatible con este atributo y nos dice también en Nahum 1:3 que Él es lento para la ira y grande en amor y misericordia. ¿Se acuerdan de Jonás? Todos lo estudiamos en la escuela bíblica. ¿Saben cuál es el motivo por el cual Jonás huyó? Es este. Jonás le dice a Dios: yo no quería ir porque vos vas a perdonar a los de Nínive, porque vos sos lento para la ira y grande en amor y misericordia. Esa es la razón por la que Jonás no quería ir. Este es un atributo que está plagado en las Escrituras. Dios es paciente con el pecado. Dios es paciente. Ahora, el Antiguo Testamento también nos advierte que la paciencia de Dios jamás es indiferencia hacia lo malo. Quiero leerles solamente 2 pasajes. Uno está en Sofonías 1:12 y el otro es en Eclesiastés 8:11. Los tengo en distintas traducciones, así que por las dudas lo aclaro. Dice Sofonías 1:12, y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento, que dicen en su corazón, escuchen lo que decían, ni bien ni mal hará el Señor. Había personas que malinterpretaban la paciencia del Señor, diciendo, Dios no es paciente, Dios es indiferente. A Dios le da lo mismo que el hombre haga el bien o el mal. Miren alrededor. A Dios le da lo mismo, no está haciendo nada. Y malinterpretaban la paciencia de Dios pensando que era indiferencia. Pero Sofonías dice, el Señor va a castigar. Eclesiastés 8:11 dice, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Eclesiastés 8:11. Es un error pensar que la paciencia de Dios es un motivo por el cual nosotros podemos seguir pecando. De hecho, vamos a ver que todo lo contrario. Y veamos también la paciencia de Dios en el Nuevo Testamento. Quiero leerles 2 de Pedro 3, 8 y 9, y después el 15, si lo quieren buscar pueden hacerlo. 2 de Pedro 3, 9, y después vamos a saltar al 15. Dice, 2 de Pedro 3, 8, perdón. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Creo que la que tengo acá es una traducción viviente. Y recuerden que la paciencia, el 15, perdón. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. El apóstol Pedro está acusando a falsos maestros que decían que Cristo no iba a volver, que ese Cristo se había olvidado, que estaba tardando, y les recuerde que Dios siempre interviene. Intervino en la creación, intervino con el diluvio y va a intervenir nuevamente al destruir con fuego la tierra y hacer una nueva creación. La iglesia primitiva, que tenía este sentido expectante de que Cristo volvía, podía descansar en que Dios parecía demorarse, entre comillas, pero en realidad estaba siendo paciente. ¿Para qué? Para que las personas lleguen al arrepentimiento. También Pablo nos habla en el Nuevo Testamento acerca de la paciencia de Dios. Romanos 2:4. Si lo quieren buscar, también pueden buscarlo. Romanos 2:4. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? El apóstol Pablo
al hablar del pecado de los hombres, inmediatamente lo conecta con la paciencia de Dios. Dios está siendo paciente y vos estás tirando a la basura esa paciencia, la estás manchando. El Señor está siendo paciente, está siendo bondadoso con vos. El Señor está esperando el arrepentimiento de los suyos. La paciencia de Dios, todo lo que acabamos de hablar, tiene muchas aplicaciones para nuestra vida. Podríamos hablar, por ejemplo, de que podemos clamar a Dios en medio de nuestro pecado o en medio del pecado de los demás, como hicieron Moisés, como hizo David, y apelar a ese atributo de Dios. Señor, vos sos paciente. Podemos recordar la obra de Dios y decir cuán paciente fue el Señor, como hizo Nehemías. También podemos pensar que el pecado no debe llevarnos a pecar, la paciencia de Dios no debe llevarnos a pecar deliberadamente, como hicieron Sofonías y el autor de Eclesiastés. También la paciencia de Dios debería llevarnos a predicar el Evangelio, como en el caso de Pedro o en el caso de Pablo. Nos lleva a llamar a otros al arrepentimiento, como hizo Joel hablando del día del Señor, o como hizo también el apóstol Pablo. Nos lleva a esperar en las promesas de Dios, como hicieron tantos. Por ejemplo, Abraham en Hebreos 6:15. Ahora, de todas estas aplicaciones que nombré, no vamos a ver ninguna, porque esta es una prédica sobre ser pacientes unos con los otros. Entonces, la única aplicación que quiero que nos centremos hoy es acerca de cómo la paciencia de Dios debería afectar la paciencia que nos tenemos entre nosotros. Podríamos hablar de un millón de cosas, vamos a hablar principalmente de esta. ¿Cómo podemos, a partir de entender la paciencia de Dios, ser pacientes los unos con los otros? Recordemos el punto central, debemos ser pacientes unos con otros porque Dios lo es con nosotros. Así que vamos a pasar al segundo punto, que es nuestra paciencia. Y quiero definir primero esta paciencia y que después veamos 4 características en el Nuevo Testamento para hablar de esta paciencia. Nosotros normalmente en el lenguaje coloquial asociamos la paciencia con esperar, ¿sí? Uno es paciente cuando el semáforo está en rojo y tarda un montón, cuando el de adelante no arranca a tiempo. Somos pacientes cuando le tenemos que enseñar a un viejito, a nuestro papá, a nuestro abuelo a usar el celular y somos pacientes mientras aprenden. Cuando pedimos comida y el delivery nos va pateando el horario, parece que no llega. Esa es la forma en la que nosotros usamos la palabra paciencia. Y esto es correcto, es verdadero, pero es una noción incompleta si vamos a hablar de cómo la Biblia habla de la paciencia. Vamos a tomar justamente el ejemplo de Dios y vamos a ver cómo eso se aplica a nosotros. La palabra que el Nuevo Testamento más usa, no la voy a pronunciar, es en griego, pero la palabra que el Nuevo Testamento más usa para paciencia es sinónimo de una palabra que nosotros no usamos usualmente, pero que capaz es un poco más exacta, que es longanimidad. Nadie usa esa palabra en el día a día, ¿no? Si la conocen es porque la leyeron en alguna traducción, pero nosotros no solemos hablar de longanimidad. El diccionario dice que longanimidad es grandeza, inconstancia y constancia de ánimo en las adversidades. Y algunas traducciones, incluso en algunos pasajes, donde está esta palabra paciencia, van a decir sufrido, ¿sí? Para que entendamos mejor el sentido. Alguien sufrido. Entonces estamos hablando de alguien que es constante y permanece frente al pecado recibido. ¿Se entiende? Es alguien sufrido, es alguien que puede sufrir el pecado de los demás, que lo soporta, ¿sí? Es alguien que permanece constante. Un comentarista dice: y no se trata de una mera cuestión de mantener una fachada de cortesía mientras por dentro se hierve de resentimiento, sino que significa un amor positivo para con aquellos que irritan, perturban o dejan a otros en situaciones desairadas. Otro comentarista dice esto: usando una analogía muy imperfecta, diríamos que a menudo es posible ver juntos a un cachorro y a un perro adulto y grande. Creo que algunos pudimos ver alguna vez esto. El cachorro le fastidia, al perro le mordisquea y le hace toda clase de perrerías, pero el perro grande dice que podría deshacer al cachorro de una patada o de un mordisco, soporta sus impertinencias con una dignidad inalterable. Yo me acuerdo cuando mi perra tuvo cachorritos, eran hartantes. Y se le paraban, le mordían la oreja todo y ella estaba inmutada.
Es una buena imagen. Cristónomo decía que es el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no se venga. Otro autor dice, la paciencia o longanimidad es aquella virtud que prefiere sufrir el mal y no hacer nada, antes que hacer el mal y no sufrir nada. Lo digo de nuevo, prefiere sufrir el mal y no hacer nada, antes que hacer el mal y no sufrir nada. MacArthur también agrega, longanimidad es lo opuesto a la ira explosiva, al resentimiento o a la venganza. Es soportar la injusticia y cualquier circunstancia desfavorable con la esperanza del alivio divino oportuno. Entonces, en resumen de todo esto, ser pacientes es soportar, es tolerar, es sufrir el pecado de otros contra mí, insultos, chismes, lo que sea. Las debilidades del otro, sus torpezas, es aguantar, pero no es solamente aguantar, sino aguantar con una actitud correcta. Aguantar sin perder el gozo, si no, no es paciencia. Podríamos decir que la paciencia es como si fuese una pared tan dura que puede recibir constantemente golpes y permanecer, ¿sí? Esa es la idea de paciencia, alguien que soporta y permanece. Y quiero que veamos 4 características de esta paciencia. Primero, que la paciencia es un ingrediente de la unidad. Segundo, que la paciencia es el resultado de la siembra correcta. Tercero, que la paciencia puede tomar diferentes formas, pero siempre debe estar presente para con todos. Y por último, que la paciencia demuestra nuestra sabiduría. Así que vamos al primero, la primera característica de nuestra paciencia. La paciencia es un ingrediente de la unidad. Vamos a leer Efesios 4, 2 y 3. Si lo quieren buscar. Y luego Colosenses 3, 12 y 13. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? La paciencia es un ingrediente de la unidad. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios 4, 2 y 3. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Colosenses 3, 12 y 13. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo lo perdonó, así también hagan ustedes. Me gustó hablar de paciencia como ingrediente, porque como ingrediente podemos saber que la paciencia nunca está sola, ¿sí? Es parte de un montón de otros atributos que siempre están ahí. Fíjense que la acabamos de leer a la paciencia al lado de la humildad, al lado de la mansedumbre. Colosenses agrega compasión, bondad, perdón. Y ambos pasajes nos dicen qué es lo que nos permite soportar en amor. De hecho, podemos decir que ser pacientes es una extensión del amor. Esta podría ser una subprédica de amarse unos a otros, porque 1 Corintios 13 nos dice que el amor es paciente. Entonces prácticamente estamos como viendo una arista del amor al hablar de la paciencia. Y como ingrediente es indispensable, es un ingrediente fundamental. Sin paciencia no hay unidad de la iglesia. Sin paciencia no hay unidad de la iglesia. Va a ser imposible, porque es la que nos permite preservar la unidad del Espíritu. El Espíritu quiere dar una unidad a la iglesia, pero nosotros vamos a mantener esa unidad, entre otras cosas, con paciencia. La unidad de esta iglesia depende de tu paciencia. Entonces, esa paciencia está en nosotros, pero claramente nosotros no somos quienes producimos esa paciencia. Y esto nos lleva a la segunda característica, que es que la paciencia es el resultado de la siembra correcta. Acompáñenme a Gálatas. Vamos a primero leer Gálatas 5, 22 y 23, aunque algunos se lo saben de memoria. Es más, yo debería decirlo de memoria, y creo que me lo sé, pero lo voy a leer porque me
Después me da vergüenza cuando me equivoque. Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Paciencia es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo aparece el fruto del Espíritu en nosotros? Es un fruto. Justamente Pablo usa esta analogía y nos va a decir que el fruto aparece cuando hay siembra. Primero, en Gálatas 5:16, Pablo había dicho que debíamos andar en el Espíritu, o le dice a los Gálatas que anden en el Espíritu, y así no van a cumplir los deseos de la carne. Pero en Gálatas 6, 7 y 8 dice lo siguiente: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, o sea, eso va a cosechar. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Debemos andar por el Espíritu y sembrar en el Espíritu. No podemos burlar a Dios. Si no sembramos para el Espíritu, la paciencia nunca va a aparecer en nuestras vidas. Haz lo que quieras, pero el Señor te está diciendo cómo. Sembrar para el Espíritu. ¿Cómo podemos sembrar? Bueno, obviamente, si nosotros aumentamos y crecemos en nuestra intimidad con Dios, leyendo, meditando la Escritura, orando, la palabra que Él inspiró, vamos a ser llenos del Espíritu Santo, de manera que ese fruto va a aparecer cada vez más rápido y en mayor abundancia. Buscando obedecer a Dios aun cuando no lo sentimos, es una buena forma de sembrar para el Espíritu. Confesar en oración nuestra falta de paciencia es una buena forma de sembrar para el Espíritu. Incluso si tenemos que confesar con nombre y apellido. Señor, ayúdame a ser paciente con tal persona. Exponiéndonos a relaciones con expectativas correctas. Esto es importante. Me van a fallar. El Señor me lo está avisando. Me dejó Efesios 4, me dejó Colosenses 3. Si el Señor te está diciendo sopórtense uno a otro con amor, te está diciendo que la iglesia va a estar lleno de pecado que vos vas a tener que soportar. Te van a fallar, te van a lastimar, van a pecar contra vos, te van a decepcionar, pero tenés que tener amistades y relaciones dentro de la iglesia con la expectativa correcta. El Señor va a trabajar a través de esas personas en tu paciencia. Otra forma de sembrar para el Espíritu: recordá cuán paciente ha sido Dios con vos. Recordá cuánta paciencia tuvo ese Dios que vimos en el primer punto. Cuánta paciencia tuvo el Señor con vos. Recordá cuán pacientes han sido tus hermanos. A mí me sirve mucho eso. A veces cuando yo estoy perdiendo la paciencia, me acuerdo de cuántas veces me aguantaron a mí, cuántas cosas he hecho, por torpeza o no, pero digo, se me cae la cara si soy honesto, para demandar o exigir. Debo ser paciente con mis hermanos, ellos son muy pacientes conmigo. Y el que comenzó la buena obra la va a terminar. Nunca pienses que tu paciencia ya fue trabajada lo suficiente o que viniste fallado de fábrica y más paciencia que esta no viene. No viene en el pack. No, a mí, yo fui creado con poca paciencia. Sé que ya llegué a mi tope. Sé que no soy perfecto, pero más de esto no me da. Bueno, no es así. El Señor sigue obrando. Deja que el Señor obre a través de tu paciencia. Sembrá para poder cosechar paciencia. Si haces lo contrario, sería justamente no sembrar para el Espíritu. Poco tiempo en la palabra, falta de obediencia, falta de confesión, no creerse tan pecador. Vivir vidas centradas en el trato que otros me deben a mí y no en cómo otros han sido pacientes conmigo. Alimentar mi mente recordando todo el tiempo heridas del pasado, pecados contra mí. Todos hemos recibido heridas, todos hemos recibido pecados de otros en algún momento, no sos el único. Y el Señor te permitió pasarlo para que ejercites, entre otras cosas, tu paciencia y te parezcas más a Cristo. Y una vida de aislamiento sería muy peligroso. El Señor quiere usar a las personas, y dentro de ese combo están sus pecados, para trabajar en tu paciencia. Aislarse es escaparse de la obra del Señor en tu vida. No vas a cosechar paciencia. Es más fácil vivir una vida aislada. De hecho, más adelante lo vamos a ver en el punto de la sabiduría.
pero tenemos una paciencia que se expresa en la forma en la que reaccionamos muchas veces, pero hay otra paciencia que tiene que ver con permanecer al lado de la otra persona, con el correr del tiempo. Si nosotros no podemos permanecer al lado de personas que incluso nos van a hacer daño a lo largo del tiempo, cualquier otra paciencia que podamos expresar es una paciencia falsa. Y nosotros estamos manejando la situación, no estamos creciendo en paciencia. Probablemente le estemos fingiendo a la paciencia. Entonces, si hacemos estas cosas, quiere decir que no vamos a cosechar el fruto de la paciencia. Muy bien, vimos entonces que la paciencia es un ingrediente de la unidad y que la paciencia es el resultado de la siembra correcta. Veamos ahora el punto 3. La paciencia toma diferentes formas, pero siempre debe estar presente para con todos. Medio largo el título, pero ya lo van a entender. La paciencia puede tomar distintas formas, pero tiene que estar presente siempre y para con todas las personas. Acompáñame a 1 Tesalonicenses 5:14. Y vamos a permanecer un ratito en este pasaje. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice Dios a través del apóstol Pablo: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Pablo va a mencionar 4 cosas. La cuarta es la paciencia, pero primero nos dice: amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados y sostengan a los débiles. Los indisciplinados, la palabra que se usa acá significa desordenados. Se podía usar para los soldados que no seguían el paso, que estaban como descoordinados. Y se refiere principalmente a personas que eran ociosas y estaban como fuera de línea en la iglesia. Estas personas que desentonaban por su ociosidad, perturbaban la paz de la iglesia con su irresponsabilidad. Eran personas indisciplinadas. Estas personas desordenadas, indisciplinadas, probablemente sean las que Pablo mencionaba en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, que eran hermanos ociosos que no estaban colaborando con el trabajo. Si ustedes lo leyeron se van a acordar. ¿Qué tiene que hacer la iglesia con esas personas? Y la iglesia, no los líderes, no los pastores. ¿Qué tiene que hacer la iglesia con una persona que es indisciplinada? Amonestarla. Necesita corrección de parte del Señor, ¿sí? Ese es el primero. Vamos al segundo. Animen a los desalentados. Literalmente la palabra desalentado es alma pequeña, persona con poco ánimo, ¿sí? Personas que probablemente vivían con mucho temor y dudas. Hermanos que también tal vez estaban mirando al futuro y temían lo peor en contextos difíciles. Y personas que realmente necesitaban aliento. En el contexto de la carta puede ser, no necesariamente es la única aplicación o la única interpretación, pero puede ser que eran esas personas que temían acerca de aquellos que habían muerto. Pablo les escribe específicamente para decirles que esas personas que habían dormido en el Señor iban a resucitar en cuerpos nuevos. Tal vez eran personas muy preocupadas por lo que iba a pasar en el futuro, por eso Pablo les recuerda que el Señor va a volver. Pero aplica a cualquier persona que esté desanimada. ¿Y qué hay que hacer con estas personas? Amonestarlas. No, animarlas. Es diferente. En el primero se amonestaba al indisciplinado. En este caso Pablo dice: animen, aliéntenlos. Necesitan aliento esas personas. Debe haber cristianos que alienten a otros a mirar a la palabra de Dios, a tener esperanza, a ser valientes en medio de la dificultad. Ese es el segundo tipo. El tercero, sostengan a los débiles. No sabemos qué tipo de debilidad se refiere Pablo. Probablemente a una debilidad moral, a personas que caían en pecado porque no eran lo suficientemente fuertes. Pero también la palabra debilidad, en su sentido original, el rango semántico podría pensar en una persona con alguna debilidad física, una enfermedad, o algún otro tipo de debilidad. No lo sabemos. Pablo en su carta
a los tesalonicenses amonesta a algunas personas y las llama a crecer en su santificación, así que podemos pensar que puede estar referido a personas con debilidad espiritual o con debilidad moral, podríamos decir. Por ejemplo, específicamente, Pablo toca aspectos de la pureza sexual en el capítulo 4. No se limita a esas personas, pero puede ser que se esté refiriendo a eso. ¿Qué hay que hacer con el débil? ¿Amonestarlo? Tampoco. Sostenerlo, dice Pablo. Sostengan al débil. En vez de dejar que tu hermano sea arrastrado por el pecado, la comunidad debe hacer un esfuerzo por no dejar ir a esa persona. Aquí es donde podemos ponernos densos con el otro. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, absolutamente todo, para sostener a esa persona que tiene una debilidad y que puede caer en pecado, pero nosotros no queremos. De alguna manera lo abrazamos espiritualmente para que no se vaya. Dice Barclay, un comentarista, se deben forjar ligaduras de comunión y de persuasión para retener al que está en peligro de descarriarse. Hermoso, a mí me encantó eso. Forjar ligaduras de comunión y de persuasión para retener al que está por descarriarse. No dejes que tu hermano caiga en pecado, sostenelo. Vos sabés cuál es su debilidad si la conocés. No es una oportunidad para pegarle en el piso, no es una oportunidad para vos sentirte superior porque él cae en eso. Dios te está diciendo que si ves a alguien débil, tu responsabilidad es sostenerlo para que no caiga. Y las caídas de los demás son pecados tuyos también, porque somos una comunidad. Entonces, si ves a alguien, no lo excluyas. Si ves a alguien débil, no aproveches eso para engrandecerte, enorgullecerte. No seas chismoso, sostenelo. Ahora, Pablo menciona estas tres: amonestar al indisciplinado, animar al desalentado, sostener al débil, que son tres tipos de personas distintas con tres tipos de acciones distintas que hay que aplicar. Es un arte identificar quién está siendo débil y quién está siendo indisciplinado o quién está siendo desalentado. No siempre es tan fácil. Creo que requiere mucha oración y mucho conocimiento de la persona y de la situación en la que está. Pero Pablo cierra con algo que nos interesa para esta prédica. Sean pacientes con todos. Todos. En estos tres casos se te va a demandar paciencia. La vas a necesitar para cumplir con cualquiera de estos tres. Toda la iglesia está involucrada en esto. Por eso Pablo dice, antes de empezar el pasaje, les exhortamos, hermanos, a que ese hermanos aplica a todos. Y tenemos que amonestar con paciencia al disciplinado, aun cuando sigue perjudicando a otros con su irresponsabilidad. Debemos animar con paciencia al que está desalentado, aun cuando todavía no ve con esperanza el futuro. Y debemos sostener con paciencia a los débiles, aun cuando todavía no logran vencer el pecado o sobrellevar su debilidad. Esta es una paciencia activa y es una paciencia universal. Digo que es activa porque en las tres estamos haciendo algo, y esto lo digo para diferenciarlo de la pasividad. Fíjense que paciencia no es esperar solamente a que pase, y no es solamente, bueno, yo soporto a mi hermano, mirá cómo le cuesta, yo lo aguanto. No, vos estás haciendo algo mientras sos paciente, ¿sí? Porque si te encontrás con el indisciplinado, sos paciente mientras tenés la responsabilidad de amonestarlo. Lo mismo con el desalentado, sos paciente, pero no es que lo mirás mientras aguantás ese desaliento. Vos intervenís, vos sos el que lleva aliento, y mientras lleva aliento, sos paciente mientras lo haces. Y lo mismo con el débil, mientras lo sostenés con paciencia. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros estamos del lado en que recibimos estas cosas. Entonces, tal vez nosotros estamos siendo en algún momento indisciplinados y viene un hermano y nos quiere corregir. Y lo primero que nosotros se nos ocurre decir es, no me tienen paciencia, diría el chavo. No me tienen paciencia, viene y me corrige. No, hermano, te tiene paciencia. Te está corrigiendo y no se está yendo al lado tuyo, está permaneciendo al lado tuyo para que vos entiendas lo que estás haciendo mal. Está siendo paciente con vos. Que el hecho de que esté amonestándote y buscando corregirte es una muestra de su paciencia, no de lo contrario. Lo mismo podemos pensar de los otros dos casos. Es una paciencia activa. Y por otro lado, es una paciencia universal. Aplicamos esta paciencia a cualquier persona.
La persona que vos tenés sentada al lado en este momento necesita tu paciencia y vos necesitas la paciencia de esa persona. Tenemos que ser pacientes con todos. A veces es más fácil ser pacientes con lo que tenemos cerca, pero no con los demás. Entonces somos pacientes solamente de un grupo selecto de personas. Tal vez los que nos caen mejor o los que tienen los pecados que menos nos molestan. Y somos pacientes con esos y olvidamos la paciencia hacia los demás. Pero a veces nos pasa al revés. A veces somos pacientes con todos, excepto con el que convivimos más tiempo. A mí me pasaba con mis papás, hasta que me casé. Y uno los tiene ahí y convive con ellos y capaz a otra persona se lo perdona, pero a tu viejo no. Y automáticamente en la convivencia mostramos que nos cuesta ser pacientes con aquellos con los que pasamos más tiempo. Entonces debemos trabajar en identificar a la otra persona, saber qué es lo que necesita y lo que sea que necesite, hacerlo con paciencia. Quiero aclarar una cosa antes de pasar al cuarto punto. Esto no es un absoluto, ¿sí? Como todas las cosas en la Biblia, nunca puede contradecir otra cosa. Otra verdad, otra cosa, otra verdad. Por ejemplo, el Señor nos manda que como iglesia debemos disciplinar algunos casos de pecado. Y esa disciplina no es no estar ejerciendo la paciencia, ¿sí? La disciplina de la iglesia es una verdad, es necesaria, se hace en algunas ocasiones y eso se debe hacer enfocado en la restauración de la persona con paciencia, pero se tiene que hacer. La disciplina tiene que ser parte. Entonces nadie podría alegar y decir, hay que ser paciente unos con otros. Nadie puede venir a decirme si yo estoy haciendo algo mal, ¿sí? Solamente una aclaración. Vamos al cuarto punto. La paciencia demuestra tu sabiduría. Los voy a pasear por Proverbios. Si alguno quiere seguirme, abra por Proverbios y yo voy a ir diciendo, pero vamos a tratar de ir rápido porque son muchos. Pero la idea es poder ver cómo la paciencia es una muestra de sabiduría. Voy a leer la mayoría de los pasajes en la traducción Nueva Versión Internacional porque traduce paciencia donde capaz el sentido más claro en otras traducciones es justamente lento para la ira. Pero para que podamos entenderlo a la luz de esta prédica, la NBI me gustó, entonces en vez de leer lento para la ira, vamos a leer pacientes, ¿sí? Vamos primero al 14:29, Proverbios 14:29. Encima no están en orden, así que vamos a avanzar y después vamos a volver. Proverbios 14:29. El que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Demostra tu discernimiento ejerciendo la paciencia. Proverbios 19:11. Escucho las hojas, ahí se van deteniendo. Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Fíjense cómo acá la paciencia demuestra que sos una persona de buen juicio y está asociada al perdón, a pasar por alto la ofensa del hermano. Proverbios 14:17, vamos a leer algo contrario a la paciencia. Solamente la primera parte dice, el buen juicio hace al hombre, el iracundo comete locuras. Acá habla de una persona que le da rienda suelta a su ira, que no es paciente. ¿Y en qué termina? Haciendo algo de lo cual se puede arrepentir. Vamos al Proverbio 15:18. Proverbio 15:18. Vamos a ver de nuevo al iracundo. Dice, el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Fíjense, ¿tenés problemas en las relaciones que te rodean? Bueno, la pregunta es, ¿son por tu falta de paciencia? ¿Tenés problemas que te rodean en tus relaciones? Bueno, ¿usás tu paciencia para apaciguar esos problemas o le tirás nafta? La paciencia apacigua a los problemas. Proverbios 16:32. Este es bastante conocido también. Más vale, me gusta como lo dice la NBI, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Fíjense, ahora la paciencia también está asociada al dominio propio. Parece que la paciencia tiene que ver con todo. Sos una persona que puede lograr grandes cosas, sos
una persona que es muy valiente, bueno, tu mayor logro va a ser dominarte a vos mismo y ser paciente. Eso nos está diciendo el proverbio. Esta es la mayor virtud. La paciencia tiene que ver con controlarnos a nosotros mismos. Proverbios 12:16. Proverbios 12:16. El enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. ¿Por qué digo esto? Fíjense, ¿por qué digo esto? ¿Por qué leo este pasaje? Porque nos dice que el necio tiene un enojo que se conoce inmediatamente, ¿sí? No es lento para la ira, es rápido para la ira, y esa ira se expresa rápido. Entonces, todos estos pasajes que vimos recién nos muestran cómo la paciencia se aplica como si fuese a corto plazo, en relaciones donde debemos evitar reaccionar y debemos ser pacientes. Es como que debemos alejar la distancia que hay entre la ira que nos produce algo y nuestro accionar. Tal vez la ira aparece, pero esa ira no debería expresarse rápidamente. La paciencia vendría a ser como un dique que controle esa ira, que me ayuda a calmarme, a pensar las cosas de otro lado, a ejercer el perdón u otra cosa, y no permitir que esa ira se exprese inmediatamente. Entonces, si yo no tengo esa paciencia, según lo que leímos recién, aparece la agresividad, las locuras, dice de alguna manera el 14:7, las contiendas, y nuestro enojo se conoce instantáneamente. Entonces, hasta acá, la sabiduría se va a expresar en ser pacientes, y eso se va a ver en el día a día en nuestras relaciones. Pero esto es solo una manera en la cual la paciencia se expresa. Y quiero leerles 2 pasajes que los recontra conocen, donde quiero que veamos que la paciencia también se puede expresar a largo plazo, y se debe expresar a largo plazo. Proverbios 27:17. Este es muy conocido. Proverbios 27:17. Creo que lo tengo en NBLA acá. Dice, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Las pruebas van a ejercitar nuestra paciencia, por ejemplo, en relación a esperar en las promesas del Señor. Entonces, paso por una prueba y espero con paciencia la promesa. Pero los demás van a probar con su pecado mi paciencia hacia ellos. El Señor va a usar personas, las va a poner al lado mío, y no va a ser para hacerme cariñito, no va a ser para sobarme el lomo siempre. Muchas veces va a ser para chocar. Y las está poniendo el Señor, porque el hombre se aguza con otro hombre. Y a través del choque somos santificados. Todos podemos dar fe de que a través de las relaciones hemos conocido pecados que no sabíamos que teníamos. Y hemos podido aplicar gracia, amor, bondad, cuando el otro reacciona también con pecado hacia nosotros. Mi pregunta es, ¿sos incondicional en tus amistades? Porque para amar todo el tiempo tenés que ser paciente, tenés que ejercer la paciencia. Va a haber tiempos en donde el amor hacia el otro no nos van a hacer. Y no siempre quiere decir que el otro esté pasando una situación difícil y yo voy a ser paciente, sino que la persona es difícil en sí misma, es difícil de tratar. Todos somos difíciles en algún punto. Entonces el Señor quiere usar a esas personas y que ejercites la paciencia. Un buen amigo es un amigo que ama todo el tiempo, ¿sí? Vamos a Proverbios 17:17. Para poder encontrar en otras palabras lo que acabamos de decir. En todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. En todo tiempo, paciencia. Tenés que permanecer al lado de los otros. En todo tiempo, es en todo tiempo. A veces hay tiempos donde es muy fácil permanecer al lado de otros. A veces se vuelve muy difícil y no sabemos ni siquiera cómo responder. Encima, porque somos todos caídos, hay cosas que soportamos menos de los demás y hay cosas que tal vez las pasamos por alto más fácil, porque cada uno tiene una personalidad distinta, tiene debilidades diferentes. Entonces probablemente hasta tengas personas que te irritan más fácil que otras. Estás llamado a permanecer al lado de esa persona. Quiero leerles una frase, antes de pasar a la conclusión, donde vamos a leer un último pasaje,
Quiero leerles una frase. Hace poco leí un libro para reseñar de Juan Moncayo sobre las amistades y me gustó mucho algo que él escribió y se lo quiero compartir porque es un buen resumen de lo que estamos viendo en este último punto. Dice lo siguiente: muchas personas se pierden de amar y por ende de crecer en su amistad porque apenas hay una tensión salen corriendo y no aman. Pensamos que cuando hay conflicto eso automáticamente significa que no podemos ser amigos. Sin embargo, después de la caída esto es normal. Una amistad que se rompe fácilmente bajo la más mínima tensión demuestra en realidad que no había una amistad verdadera. La iglesia está llena de conflictos y está llena de tensión. Si vas a salir corriendo al primer daño que te hagan, nunca vas a ejercitar la paciencia, nunca vas a reflejar el carácter de Cristo. Tenemos una tendencia a hacerlo, a recordar todos los daños que nos han hecho, a saber muy bien en qué momento podemos tolerar a una persona y cuándo ya cruzó la línea, cuándo ya acaba de pasar el límite, un límite que ponemos nosotros. Y tal vez reaccionamos aislándonos. Faltamos a una reunión donde está esa persona, la evitamos a la hora de conversar, incluso muchas veces esa persona ni siquiera se entera y nosotros hacemos todo lo posible por no estar con esa persona en ese momento. Tenés que amarla y tenés que ejercitar. Una verdadera amistad cristiana y una verdadera relación entre miembros es una amistad que soporta la tensión y el daño. Quiero cerrar con un pasaje. Acompáñenme a 1 de Timoteo 1:16 y con esto terminamos. Vamos a ver el ejemplo más grande de paciencia que puede haber. Y quiero decirte que Jesús es ese ejemplo. Jesús es el ejemplo de mayor paciencia que vas a poder ver. Si ustedes leen los evangelios se van a encontrar con que soportó con paciencia la dureza de los discípulos, su ignorancia, su incredulidad, su dureza de corazón. Soportó la incredulidad de su propia familia, de sus hermanos. Soportó persecución de parte de los líderes religiosos de la época. Soportó insultos, soportó heridas y soportó hasta la muerte. No hay ejemplo más grande de paciencia que el de Cristo. Y en ningún momento lo vemos a Jesús haciendo esto de mala gana. Nunca. Nunca respondió con pecado frente a soportar tantas injusticias y tanto pecado. Pero quiero que nos unamos al apóstol Pablo en algo que él dice acerca de Cristo y que hagamos esta frase o esta oración propia. 1 de Timoteo 1:16 dice: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Si alguien te preguntara a vos si Jesús es paciente, vos tenés en tus manos la mejor respuesta, sos vos mismo, con todos tus pecados. Cristo es paciente conmigo. Pablo dice que pudo encontrar misericordia y que esa misericordia demostró toda la paciencia de Cristo y él se pone como ejemplo. Dice que Pablo en ese pasaje está recordando su testimonio de cómo él era un blasfemo, un perseguidor y el Señor lo perdonó igual. Por eso él se pone en este pasaje como el primero de los pecadores y él usa esto para decir, bueno, yo seré el primero de los pecadores por todo eso que hice, pero yo soy un ejemplo de paciencia, de la paciencia de Jesús, para que todos los que vean este ejemplo puedan creer en Él para vida eterna. Es fantástico. Está diciendo, todo mi pecado que el Señor soportó con paciencia y lo perdonó, ahora es un ejemplo de la gracia de Dios, de su misericordia y de su paciencia. El Señor ha soportado tu pecado. Soportó tu pecado mientras vos pecabas deliberadamente, cuando todavía no le conocías. Y aún desde que entregaste tu vida a Él y le reconociste como Salvador, como Señor y te arrepentiste, continúas soportando tu pecado. Cuando vos pecás, a mí me pasó muchas veces de descubrir pecados que tal vez no sabía que eran pecados en mi vida, hasta que leyendo la Biblia me convenció el Señor y yo digo, no puede ser, pequé de esta manera. En ese momento no me doy cuenta que el Señor soportó eso durante mucho tiempo. ¿Sí? Y el Señor ni siquiera nos ha mostrado todos nuestros pecados de un momento al otro para que podamos verlo. Nos destruiría.
De hecho, eso es un buen argumento para que nosotros seamos pacientes con nuestros hermanos. Ni siquiera Dios nos trató de esa manera. Y el Señor continuamente nos hace ver, día a día, mientras crecemos, muchos pecados, pero Él los sigue soportando con paciencia. Ahora, si no estás en Cristo, o si nunca creíste en Cristo para salvación, y si creíste en Cristo también, quiero recordarte algo. Primero, pensemos que si la única reflexión que vamos a sacar de esta prédica o de este tema es, bueno, tengo que esforzarme en ser más paciente con los demás, es insuficiente. Vos tenés que saber que solo a través de Cristo vos vas a poder ser paciente. Y quiero que sepas algo, que es lo que dijimos al principio. La paciencia es un atributo de Dios que tiene su límite en otro atributo. Y la Biblia nos dice que Dios está soportando con paciencia el pecado, pero eso va a llegar a su fin en algún momento. La Biblia nos habla de que el Señor va a venir y que ese Cristo paciente va a venir a juzgar. Él viene y ejerce un juicio con santidad y con ira santa. Y se acabó su paciencia hacia el pecador. No hay nadie más paciente que el Señor, pero esa paciencia se termina y su carácter es perfecto. Su paciencia va a encontrar un límite y ese va a ser el día del juicio, pero, diría el autor de Hebreos, hoy es el día de la salvación. Tenés que entender que si el Señor ha sido paciente con tu pecado, eso te tiene que llevar al arrepentimiento. No juegues con la paciencia de Dios pensando que vos vas a saber cuándo esa paciencia se va a terminar. No tenés idea. Se puede terminar ahora, en un ratito. Debemos ser pacientes unos con otros, porque Dios lo es con nosotros. Es también decir que no podemos ser pacientes con otros a menos que hayamos respondido con arrepentimiento y fe a la paciencia de Dios. Solo el que ha probado y ha gustado la paciencia de Dios y su salvación va a poder ser paciente con los demás. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu enorme e inmensa paciencia. Señor, has soportado de tantas formas los pecados de la humanidad, nuestros pecados. Tantas veces, Señor, te ofendemos. Estás recibiendo ofensas en todos lados de parte de personas que se rebelan, blasfeman contra vos, te desafían. No tenemos idea, Señor. Sos muy paciente. Gracias porque en la cruz ofreces perdón. Por favor, que respondamos a esa paciencia con arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a que ese sea el motor por el cual podamos ser pacientes con las personas que nos rodean. Perdonanos, Señor, por tanta falta de paciencia hacia los demás, como si vos nunca nos hubieses mostrado paciencia a nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer en esto, que podamos ser una iglesia que cuide la unidad a través de la paciencia, que demuestre sabiduría, que ejerza la paciencia hacia todos y que podamos cosechar al haber sembrado para el Espíritu, Señor. Que esta paciencia sea cada vez más común entre nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.